Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública. Maestro Felipe Calderón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muy estimados galardonados del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. Maestro José Agustín Ramírez, Premio Nacional en el campo de la lingüística y la literatura. Maestro Pedro Miguel de Cervantes, maestro Jorge Fons Pérez, Premios Nacionales en el campo de las Bellas Artes. Doctor Jan Meyer, doctor Lorenzo Meyer, Premios Nacionales en el campo de la historia, las ciencias sociales y la filosofía. Doctor Julio Collado, Premio Nacional en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales. Maestro Raúl Quintero, Premio Nacional en el campo de la tecnología y el diseño. Maestro Oscar Chávez, maestros alfareros de San Antonio, Coyotepec, Oaxaca, Premios Nacionales en el campo de artes y tradiciones populares. Mención especial nos merece un gran escritor y un gran actor, director teatral, por otro lado, quienes lamentablemente ya no están con nosotros físicamente, aunque siempre seguirán presentes en sus obras. Pues ha sido finalmente pues, la vida y sus elementos de incertidumbre la que nos han llevado tristemente a que hoy no nos acompañen Daniel Sada, Premio Nacional en el campo de la lingüística y la literatura, así como el maestro y actor y director teatral Wilberto Herrera, Premio Nacional en el campo de artes y tradiciones populares. Amigas, amigos del Presidium, honorables miembros del Consejo de Premiación, honorables jurados dictaminadores, estimados familiares y amigos de los galardonados, amigas, amigos, señor Presidente. A 90 años de su concepción y creación, el proyecto de Educación Nacional de Vasconcelos desarrolló desde la Universidad Nacional sus principales líneas de acción en la SEP de nuestros días. Muchos cambios, sin embargo, han sucedido en México, transformaciones que han permitido que hoy gocemos de una institución de educación pública con bases sólidas y con metas claras, transformaciones a las que sin duda han contribuido en forma destacada humanistas, científicos, tecnólogos, creadores, cultivadores del arte popular mexicano. Hoy, señor Presidente, en nombre de México, entrega a usted el Premio Nacional de Ciencias y Artes en su edición 2011. Desde su creación el 30 de diciembre de 1945, este galardón representa el más alto reconocimiento que el pueblo de México rinde a aquellos mexicanos que con su trabajo y su esfuerzo han puesto muy en alto el nombre de México, contribuyendo significativamente al desarrollo intelectual, artístico, tecnológico de nuestro amado país. Las y los ganadores han sido elegidos muy merecidamente por un jurado seleccionado por insaculación ante notario público, compuesto por personalidades de alto prestigio nacional e internacional en cada uno de los campos que integran el premio a propuesta de importantes instituciones académicas. Cada vez más en los últimos años me he encargado yo personalmente de que esto sea así, y de la sociedad civil, por supuesto, en estricto apego a lo que establece la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. La primera obligación de esta Secretaría ha sido apegarse estricta, cuidadosamente a lo que establece la ley. Quiero, por lo tanto, agradecer la trascendental tarea que desempeñaron los jurados del Premio Nacional de Ciencias y Artes, pues sin su dedicación y amplio sentido crítico la entrega de este premio no hubiera sido posible. Escoger de entre muchos mexicanos muy talentosos a los galardonados para cada uno de los campos de premiación, amigas, amigos, no es una tarea fácil, pues todos los candidatos dieron muestra de su brillante trayectoria y esfuerzo diario para dar un rumbo más cierto al país. Asimismo, hemos de reconocer la valía de aquellas instituciones que día con día ayudan a enaltecer el nombre de este premio,
pues sin su colaboración en la promoción y divulgación del mismo y sin su participación en la proposición de candidatos a obtenerlo, ese galardón no tendría la importancia que hoy tiene para los mexicanos. Muchas gracias pues a cada una de las 742 instituciones educativas, de investigación, de promoción de la cultura y a los colegios y asociaciones de profesionistas que participaron este año. Tenemos, amigas, amigos, la firme convicción de transformar a México desde el espacio de la educación, estimulando la investigación científica y la innovación tecnológica, a la par del cultivo de las artes y de las humanidades, porque en ellos se cifra nuestro patrimonio cultural como nación y el futuro sostenible y sustentable de México. Así lo ha dicho el presidente y lo ha dicho con razón. Señor presidente, como un homenaje a los condecorados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el marco de las celebraciones de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, instalamos hace algunos meses apenas en la Secretaría de Educación Pública un muro de honor con el nombre de todos los galardonados de este premio desde 1945. Este muro exhibe los nombres de los 365 hombres y mujeres que desde la creación de este importante premio y desde siempre se han hecho acreedores a recibirlo. Se trata pues de un muro donde también habrán de sumarse los nombres de quienes hoy lo obtengan y por supuesto lo obtendrán en el futuro. Es un ejercicio de memoria colectiva, porque la Secretaría, 90 años de existencia, no quiere que los mexicanos olvidemos el nombre de tan destacados miembros de nuestra comunidad. Con esta iniciativa hemos querido celebrar a las mujeres y a los hombres con su talento, con su obra y con su ejemplo de vida que han marcado la pauta de las ciencias, de la tecnología, de las humanidades y de las artes. Señor presidente, yo con su permiso, como practicante de las ciencias sociales, quisiera, insisto, con su venia y con la venia de los otros galardonados de otras disciplinas, hacer un breve apunto sobre la obra de los doctores Lorenzo Meyer y Jan Meyer. Empiezo por usted, don Lorenzo. Lorenzo Meyer me llamó la atención desde muy joven, como politólogo apasionado por la historia, que existiera este maestro de una generación previa a la mía, ciertamente, que después de estudiar historia en el Colegio de México, estudiara una maestría en Chicago en ciencia política, porque quería explícitamente enfrentar esa excesiva especialización en ciencias sociales, en donde el antropólogo no sabe derecho, el abogado no sabe historia, el politólogo no sabe sociología, y así nos vamos todos confundiendo. Lorenzo Meyer tuvo esa vocación y la concretó, creo yo, de manera especialmente valiosa en un texto que se publicó en 1974, que me marcó como politólogo, con afanes de historiador, y que sigue siendo lectura obligada entre mis alumnos. La publicó curiosamente en Historia Mexicana, una revista de historia, y a los 3 años en un libro de lecturas para politólogos, muy significativo. Se llamó El Estado Mexicano Contemporáneo. En el momento de dominio más claro del marxismo en las ciencias sociales mexicanas, Lorenzo Meyer discutía con instrumentos weberianos el Estado mexicano, desde el porfiriato hasta el cardenismo. México y Estados Unidos en el conflicto petrolero 1742 fue una obra que marcó a muchos de mi generación, precisamente porque tenía esa vocación extraordinaria por el estudio de la política a partir de la propia historia. Lorenzo Meyer ha estudiado críticamente la vida diplomática de México y la vida democrática de México. Y lo ha hecho desde una perspectiva de una tradición para nosotros muy valiosa, que es la de su maestro Cosío Villegas, una pasión crítica.
Ahí estuvo en Plural con Octavio Paz, estuvo en Vuelta con Octavio Paz, estuvo en Nexos con sus amigos de la izquierda, que son también los nuestros. Ahí estuvo en Excelsior, en Reforma, en la televisión pública mexicana. Ha sido un hombre que ha argumentado, menos que adjetivizado, que ha contribuido con altura y dignidad al debate interno, aún con discrepancias. No coincidimos en todo con Lorenzo Meyer, pero aplaudimos que existan personas como Lorenzo Meyer que quieren enaltecer el debate interno de México. Don Lorenzo, desde hace tiempo queremos que la fuerza del Estado sea monopolio no compartido por el crimen. Queremos una democracia más representativa y hemos luchado por ella, en un régimen de plenas libertades por las que hemos luchado. Y celebramos que alguien como usted, pese a que nosotros no definimos el premio, recibe un galardón como el que hoy recibe frente a todos los mexicanos. Respecto de Jean Meyer, ¿qué puedo decirles? Creemos que a los que nos gusta leer, en fin, porque creemos que la lectura ordena el pensamiento, la cristiada a mediados de los años 70 nos marcó a todos. Después vendrá el sinarquismo, la historia de los cristianos en América Latina, la historia de los católicos mexicanos en Estados Unidos. Habrá otras obras, Anacleto González Flores, centrales para nosotros, yo el francés, Nayarit, Rusia, otros temas de su investigación. Pero yo creo, amigas, amigos, que estamos ante un mexicano que ha sabido hacer, después de años y años de ignorancia y de tapar una guerra terrible, cruda, que nadie ganó y que muchos mexicanos quisieron meter abajo de la alfombra, celebramos que alguien como Jean Meyer haya rescatado información, documentos, entrevistas y nos haya visto ver, nos haya permitido ver de otro modo mucho más generoso frente a nosotros mismos un conflicto terrible que marcó al siglo XX mexicano. Ha sido quizá el sociólogo de la religión más destacado del siglo XX y XXI. Y lo hacemos y creemos que es valioso que el premio vaya a Jean Meyer porque creemos en la libertad religiosa. No porque seamos religiosos, sino porque somos liberales y no queremos al Estado definiendo a la persona humana en detrimento de su dignidad, sus creencias. Y Jean Meyer, con su obra, nos ha alimentado el optimismo respecto de la posibilidad que tenemos todos los mexicanos de vivir en la discrepancia, en la pluralidad, pero siempre con la convicción de que el amor de todos por México es más fuerte que todas esas discrepancias que naturalmente existen y existirán siempre en una sociedad pluralista. Muy estimado señor presidente, hoy reafirmamos nuestro compromiso con la construcción del mejor presente y el mejor futuro de todos los mexicanos desde el espacio de la educación, la ciencia, el arte y la cultura. En especial refrendamos el alto compromiso de su gobierno con quienes de manera desinteresada hacen de este un mejor país cada día. Distinguidos galardonados, finalmente quiero agradecer a los aquí presentes, así como a don Daniel y a don Wilbert, por su amor a México, patente en su obra, en sus esfuerzos diarios, así como su brillante e íntegro desempeño como seres humanos y como mexicanos. Nada sirve como ejemplo a las nuevas generaciones, a los niños que queremos formar, que la vida virtuosa, sí lo digo así, y la trayectoria de nuestros científicos, escritores, pensadores, tecnólogos, artistas, gente seria, cuyo proyecto de vida está vinculado a la realización de un México mejor, en donde nos encontremos siempre a nosotros mismos como mejores personas, como mejores ciudadanos, para servir a México con todo su potencial enorme. Y el potencial enorme de México empieza por el enorme amor que
que todos le tenemos a nuestra patria. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por su atención. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que, en compañía de su esposa, la señora Margarita Zavala, del secretario de Educación Pública y de la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, realice la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. Reciben en el campo 1, Lingüística y Literatura, el ciudadano maestro José Agustín Ramírez Gómez, a quien se le distingue por ser uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX. La ciudadana maestra Adriana Jiménez García, en representación del ciudadano maestro Daniel Sada Villarreal, a quien se le galardonó por su prosa barroca de fácil lectura. Reciben en el campo 2, Bellas Artes, el ciudadano maestro Pedro Miguel de Cervantes Salvadores, a quien se le distingue por su desarrollo de murales escultóricos con aplicación de objetos y diversos materiales. El ciudadano maestro Jorge Pons Pérez, a quien se le galardona por su aportación artística en la escritura y el cine. Reciben en el campo 3, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el ciudadano doctor Jean-André Joseph Meyer, a quien se le distingue por su obra vasta y relevante en el ámbito intelectual de la historiografía mexicana y latinoamericana. El ciudadano doctor Lorenzo Francisco Meyer Cosío, a quien se le galardona por su visión sobre las formas autoritarias del poder y la democracia en el siglo XX.
Reciben en el campo 4, Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, el ciudadano doctor Pedro Julio Collado Vides, a quien se le distingue por ser el pionero en el desarrollo de las ciencias genómica y bioinformática en el país. Reciben en el campo 5, Tecnología y Diseño, el ciudadano doctor Raúl Gerardo Quintero Flores, a quien se le galardona por la innovación en el control inteligente y el ahorro de energía en el sistema de alumbrado. Reciben en el campo 6, Artes y Tradiciones Populares, el ciudadano Óscar Chávez y Fernández, a quien se le distingue por su exhausto trabajo de investigación y rescate de la música tradicional. El ciudadano Luis Antonio Manzano, en representación del Grupo de Alfareros de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en reconocimiento a su arte, el cual contiene vasta tradición de conceptos gráficos en sus figuras y trazos, producto del imaginario colectivo de los habitantes de esta localidad. La ciudadana Olda de la Cruz López Fernández, en representación del ciudadano maestro Wilbert Alfonso de Jesús Herrera Pérez, a quien se le distingue por su aportación en el Teatro Regional de Titeradas. Les solicitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Jean-André Joseph Meyer, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 en el campo 3 de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública. Distinguidos miembros del Presidium y del Consejo de Premiación, compañeros, galardonados, señoras y señores. Todos mis compañeros pueden hacer suyo lo dicho por Alejandro Rossi cuando entró al Colegio Nacional.
Es asombroso estar aquí, no exagero si digo que jamás lo había previsto. Claro, los regalos de la vida no se planean, si acaso el propio trabajo, y aún ahí hay tanta sorpresa que más vale abandonar la idea de que somos dueños de nuestros destinos. La sorpresa de recibir un premio nacional a todos nos ha confundido. Recibir tanta honra a ningún honrado le puede dejar impasible. Tal vez no exista el indiferente a las dignidades. Quien las rechaza no es indiferente. Pero quizás sí el que sepa aceptarlas con dignidad, el que no se cohíba ante una situación tan inusitada, el que diga las cosas que el caso amerita y no un simple muchas gracias. Extrañamos la ausencia de Daniel Sada, que tuvo el gusto de conocer hace 20 años en la FIL de Guadalajara, porque nos dejó hace un mes. Roberto Bolaño dijo que estaba escribiendo una de las obras más ambiciosas de nuestro español, únicamente comparable a la obra de Lezama, con la diferencia que el barroco de Daniel sucede en el desierto de nuestro norte. Fue el más poeta de los novelistas, en palabra de Christopher Domínguez. José Agustín, que conocí gracias a un amigo que nos dejó hace muchos años, Luis Panavier. Pues José Agustín no necesita presentación. Su nombre en literatura no ha dejado de sonar desde que cumplió los 19 años. Prolífico y versátil, además de autor, es un prodigioso difusor cultural, justamente cubierto de premios, algo que no apagó su espíritu rebelde. Pedro Miguel de Cervantes, Premio de Bellas Artes. Nació escultor y ningún material le es extranjero. Cerámica y metales, terracota, hierro soldado y policromado. Su producción monumental se encuentra en toda la República y hay colecciones de piezas de su autoría en el mundo entero. Jorge Fons comparte dicho premio en su calidad de director de cine, que llegó a la fama en 1971 con Los Cachorros, adaptación del soberbio libro de Mario Vargas Llosa. Rojo Amanecer trata de nuestro octubre del 68, 21 años después. Y El Callejón de los Milagros, inspirado por la novela del gran Naguib Mahfouz, gozó del aprecio del público nacional e internacional hasta en Egipto. Lorenzo Meyer es el premiado en historia. Hace unos días Enrique Krause lo retrató en un gran diario, el mismo en el cual Lorenzo publica desde hace años una columna muy leída y reproducida en muchos periódicos. La obra de Lorenzo, como lo explicó el señor secretario de Educación, desde su tesis sobre la nacionalización de nuestro petróleo hasta el día de hoy, es impresionante por su abundancia y su variedad en temas de política interior y de relaciones internacionales. El Premio Nacional de Ciencias lo merece, sin la menor duda, otro mexicano muy peculiar, porque es mexicano de adopción. Y en cuanto a su talento científico, hablo bajo dictado de un joven colega suyo, Julio Collado Vides, doctor en investigación biomédica, precisamente en biomatemáticas, publicado tanto en México como en el extranjero, es pionero en el desarrollo de las ciencias genómicas y la bioinformática, líder internacional de la misma en la regulación genética en bacterias. Afirma que el premio le ha dado un voto de confianza y de entusiasmo para seguir adelante con su equipo. Raúl Quintero Flores es nuestro premio de tecnología y diseño. La ingeniería mecánica no tiene secretos para él. Es inventor y coinventor de varias patentes internacionales, algo demasiado poco frecuente en nuestro país. Mejoró la tecnología de fabricación del acero esponja, lo que llevó el grupo siderúrgico Ilsamex a ser líder mundial.
Con su prestigio, recuerda que debe ser una prioridad nacional invertir en la innovación científica y productiva. El Premio de Artes y Tradiciones Populares va a quien no necesita presentación, nos dimos cuenta por los aplausos, Óscar Chávez. Ya era toda una celebridad cuando llegué a la Ciudad de México en 1965. ¿Qué decir que no sepan todos ustedes? Que su producción discográfica pasa de 100 títulos, que en la serie Voz Viva de México recita poemas de Sor Juana, Gilberto Owen y el falsamente cursi Amado Nervo. Eso y mucho más en la música mexicana y latinoamericana. Todos estarán felices y orgullosos de saber que los guardianes del barro negro, las alfareras y los artesanos de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, son merecedores también del Premio de Artes y Tradiciones Populares. Creo que pudieron recibir el premio también bajo el rubro de tecnología y diseño, por sus innovaciones técnicas y no solamente por el mantenimiento de la tradición. Sus obras han brincado las fronteras y son famosas internacionalmente. Wilberto de Jesús Herrera Pérez comparte el premio, pero a título póstumo, puesto que nos dejó el pasado 27 de octubre. Actor de teatro, fue luego fundador y director del Grupo Teatral Regional de Títeres y del Teatro Pedrito, para espectáculos con títeres. Escribió un sinfín de obras de teatro con autores y con títeres. Y no menciono la escritura de guiones para radio y televisión. En cuanto al otro Meyer, el de la voz, no puede sino citar de nuevo a Alejandro Rossi, quien en 1994 declaró: yo elegí a México. Con un pequeño cambio, México me eligió a mí. Quiero decir que naturalizarme mexicano desde 1979 es desde luego unirme a una patria grande y a un destino dinámico, pero es a la vez un acto de profunda solidaridad con los mexicanos y entre los mexicanos, a mi mujer y a mis hijos. Debería dar las gracias a muchas personas, todas las que desde 1965 han hecho de mí su deudor. Son tantas en este mundo y en el otro que daré las gracias a México, que ha sido tan generoso conmigo. Cada día hago mías las palabras ya lejanas, siglo XII, de Bernardo de Chartres. Somos como enanos sentados en el hombro de gigantes, ya que podemos ver más cosas que ellos, no gracias a la agudez de nuestra mirada o a la mayor altura de nuestro cuerpo, sino porque nos levanta y mantiene en lo alto la grandeza de los gigantes. Mis gigantes, además de mis padres, son Max Weber, Marc Bloch, Pierre Chonu, don Edmundo O'Gorman, Silvio Zavala, Daniel Cosío Villegas y nuestro querido e inolvidado Luis González. En su discurso de recepción en nuestra Academia de Historia, don Luis recordó: casi todo el mundo tuvo su primer encuentro con la historia antes de la escuela, en la familia. Todavía en plena niñez tuvimos el segundo encuentro. Esto sucedió en la escuela mediante libros ilustrados con rostros de las mismas personas que, montadas en cuerpos de bronce, pueblan bulevares y jardines públicos. Es la historia que Cicerón llama maestra de vida, que Nietzsche llama historia reverencial y los irreverentes historia de bronce. Y terminó su discurso con estas palabras: solo deseo mantener como compromiso básico el de la verdad, en el doble sentido propuesto por Cicerón, no atreverse a decir nada falso, atreverse a decir todo lo verdadero. Pero don Luis sabía muy bien que los famosos hechos históricos consisten en palabras ensambladas por nosotros. Mejor dicho, que la historia consiste en hechos que son inseparables de palabras.
Por eso la labor del historiador no tiene fin, porque no hay un punto final, no hay una solución de un problema. Por ejemplo, no existe la historia definitiva de los orígenes de la Revolución Mexicana. Generación tras generación habrá jóvenes historiadores para volver a empezar la tarea. Bien lo dijo Tucídides hace más de 2000 años. Lo único que podemos pretender es, y lo cito, la reducción de lo que no es cierto. Por eso puede ser peligroso escribir la historia en tiempos no democráticos, cuando se le pide al historiador una historia oficial, avalar mentiras, callar ciertos temas. Hago mías todas las críticas contra la historiografía, contra mi oficio, el de escribir la historia. Sin embargo, me apasiona y sé que a Lorenzo también. Aceptamos tranquilamente que la historia no es una ciencia, tampoco es un arte, y Clio es una musa. Nos gustaría competir en cuestión de escritura con José Agustín y Daniel Sada y Jorge Ibargüengoitia. Y creo que Los Pasos de López es el mejor retrato de Hidalgo que jamás historiador pudo realizar. La historia pertenece a un área intermedia, cosa no fácil de identificar, pero que al mismo tiempo es fabuloso porque, viendo a todos los colegas premiados, pues digo que nos toca hacer una historia del teatro de títere, una historia del barro negro, una historia de la siderurgia y de sus adelantos técnicos, o de la biología, o de las matemáticas, o del cine, del canto, de la literatura. La realidad se presta a una infinidad de interpretaciones, lo que no es para volvernos escépticos o pesimistas. Tomaré un ejemplo. Hay 2 Meyer premiados, 2 historiadores, 2 cuates porque nacieron en el mismo mes y en el mismo año, en países diferentes, 2 conocedores, creo, de la Revolución Mexicana que trabajaron en el mismo proyecto de Historia de la Revolución dirigido por don Luis González. La idea era de don Daniel Cosío Villegas y don Luis González decía la fábrica Revmex. Bueno, y en nuestros libros pueden encontrar interpretaciones diferentes que no se anulan, no se contradicen, se enriquecen en un proceso que no tiene fin. Por eso el historiador no puede invocar las lecciones de la historia. Por eso el historiador no es profeta. Muchas veces nos preguntan, ya que usted sabe de la historia de México, ¿qué va a venir? Pues sabemos que no sabemos. Es la única lección de la historia, porque la historia es la ciencia con una C chica de las cosas que no se repiten, a diferencia de la física y en cierta medida de la biología, que se parece también mucho a la historia en ese sentido, porque hay novedad constante. Pero no vayan a creer que la meditación del pasado no deja fruto. Nos enseña precisamente el fracaso de las previsiones demasiado precisas. Pero de manera positiva nos enseña las grandes ventajas de una preparación general y constante, que sin pretender crear o desafiar los acontecimientos que de manera inevitable son sorpresas, permiten al hombre, permiten al dirigente político, al estadista, maniobrar cuanto antes contra el imprevisto. No quiero abusar de su paciencia, pero antes de terminar quiero compartir con ustedes unas hermosas cartas del joven Melchor Ocampo, mandadas desde Francia, casi a principios del siglo XIX. Me asombra su curiosidad universal. Describe con entusiasmo el teatro de Burdeos o el mobiliario de su cuarto parisino. Se entusiasma con la invención de Arago, el electrógrafo que le hace la competencia al daguerreotipo. Calcula los ahorros que permitiría a Francia la supresión de su policía secreta. Habla de Víctor Hugo, que ha conocido, y dice de la Cámara de los Pares, Hugo era par de Francia, que es
un usuario. Hermosa curiosidad del michoacano, científico, humanista, estadista, ojalá nos inspire a todos los aquí presentes, entre otros a Lorenzo y a mí, para que el gran Tolstoy no nos vuelva a decir: la nueva historia es como un sordo que responde preguntas que nadie ha hecho y no contesta las preguntas que le hace. Basta de escepticismo. Por todas las fibras de mi ser me siento integrado a la comunidad que me adoptó, a la ciudad, al país que me hace vivir, a la cultura mexicana que da a mi vida personal sus alimentos y su forma. No me cansaré nunca de dar las gracias, mucho más allá de este premio que todos agradecemos y que nos ordena seguir adelante con nuestras responsabilidades. Porque para mí, México, lejos de nacionalismos cerriles, es lo que Paul Claudel en El zapato de Satén llama la mesa de comunión pascual, a la que se acercan todos los grupos, razas, clanes, familias y personas. Dejo la conclusión en versos de Amado Nervo. No enumeres jamás en tu imaginación lo que te falta. Cuenta, por el contrario, todo lo que posees. Detállalo, si es preciso, hasta con nimiedad, y verás que, en suma, la vida ha sido espléndida contigo. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctora Yolosóchitl Bustamante, directora del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Enrique Fernández, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Adolfo Martínez Palomo, representante del Colegio de México. Muy estimados científicos, humanistas, creadores, galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. Muy estimados y admirados representantes de las comunidades artística y científica del país, artesanos, muy distinguidos integrantes de esta comunidad, señoras y señores. La ciencia y la cultura son el alma de la nación. Sin ellas, ninguna sociedad puede florecer. Y por eso me alegra mucho y me emociona el que estemos aquí para entregar el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011, un galardón otorgado atinadamente por el jurado y mediante el cual el Estado mexicano reconoce las aportaciones de sus más destacados artistas, científicos, humanistas, artesanos, que en sus campos de estudio y de creación han contribuido al engrandecimiento de México. Decía Alfonso Reyes que la cultura no es un mero adorno o cosa adjetiva, sino un elemento consubstancial del hombre y acaso su misma sustancia. Es decir, la cultura es el repertorio de la persona humana y por ello conservarla y continuarla, cito al propio Reyes, es conservar y continuar al hombre. Y eso es precisamente lo que le da razón, en gran parte, razón de ser a este premio. Preservar en la memoria de México el genio y la creatividad de nuestros grandes talentos, así como impulsar en las nuevas generaciones la curiosidad científica, creativa, la fuerza creadora del espíritu mexicano. Ya han sido mencionados los galardonados en sus méritos. Quiero comenzar por los dos que este año, lamentablemente, se nos han adelantado en el camino.
Daniel Sada y Wilber Alfonso de Jesús Herrera Pérez. Y quiero pedirles por ellos, no solo más que un minuto de silencio, que les demos un minuto de aplauso a ellos que están en nuestra memoria hoy. Muchas gracias. Daniel Sada, que falleciera casi simultáneamente al momento en que el jurado lo premió, se hizo acreedor al premio precisamente en el rubro de lingüística y literatura por la calidad y profundidad de su obra literaria. Sada se definía a sí mismo como un explorador del idioma español y un prolijo inventor de historias, porque la realidad siempre le resultaría insuficiente. Así que desde aquí pues le rendimos un sincero homenaje y le expresamos nuestras condolencias a su viuda Adriana Jiménez García, a su hija Fernanda. Y desde luego reconocemos a Wilber Alfonso Herrera Pérez, premiado en Artes y Tradiciones Populares. Fue un destacado actor, libretista, director de teatro, pero sobre todo nos cuentan un brillante titiritero. Y como fundador y director del Teatro Regional Titeradas, del Teatro Pedrito, llevó pues, cultura y alegría y arte allá a su natal Yucatán. Aquí hay varios yucatecos además. Y me imagino ese entorno cultural nítido del espíritu meridano, donde Herrera Pérez realizó su creación y su gran entrega a la sociedad a través de los títeres y el teatro. Así que también nuestro pésame a su esposa, su viuda y a sus hijos Pedro Carlos, Andrea Cecilia y Juan Roberto, y que ojalá sigan la saga de éxitos de su papá. En lingüística y literatura, pues yo creo que uno de los grandes mexicanos, a José Agustín Ramírez Gómez, conocido por todos como José Agustín, así de importante y de querido es para todos los mexicanos, narrador, traductor, dramaturgo, periodista, ensayista excepcional, desde luego, que al recrear, por ejemplo, el lenguaje juvenil y quitarle esa solemnidad a la narrativa mexicana, José Agustín ha sabido atraerse miles y miles de lectores. Por eso es uno de los exponentes más innovadores de nuestra literatura. En el rubro de Bellas Artes, desde luego felicitamos a Pedro Miguel de Cervantes Salvadores, creador de murales históricos y de esculturas con materiales industriales que han sido reconocidas en México y fuera de México por su creatividad y su fuerza expresiva. Su obra monumental es ampliamente valorada dentro y fuera de nuestro país. También felicito a Jorge Fons, uno de los cineastas más notables de esto. Recordaba ahora en el discurso de Jean Meyer, que fue la segunda época de oro, digámoslo así, del cine mexicano, así se reconoce. Director de películas de amplio reconocimiento, ya citaba el doctor Meyer algunas, Los Cachorros, citaba también El Callejón de los Milagros, Los Albañiles, en fin, Rojo Amanecer. Yo no sé si estuvo ciertamente tiempo censurada o no censurada, pero la verdad una película muy importante para México. En fin, una obra que pues ha sido galardonada en varias ocasiones y que nos confirma desde luego la trascendencia de las bellas artes como un gran alimento del espíritu mexicano y pienso en cierta manera del poder del espíritu mexicano que ahí se expresa. También desde luego me congratulo por los premios, el premio en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía del doctor Jean Meyer
mexicano por pasión, digámoslo así, que pues por amor a esta tierra y a nuestra cultura, a nuestra gente, se vino a radicar aquí. Uno de los más destacados conocedores de la historia mexicana de los siglos XIX y XX, un académico brillante con una carrera excepcional que le ha valido las más altas distinciones en nuestro país y en el exterior. Yo recuerdo que mi padre, que era pues escritor también y desde luego un asiduo lector, en alguna narración que grabó en unos carretes, una grabadora de aquella época, como una especie de legado a sus hijos, creo que bien sabía que no nos iba a dejar mucho más, entonces nos narra su vida, sus anécdotas personales y de repente se acuerda y muy enfático, digo, si hay un libro que quiero pedirles que lean es La Cristiada de Jan Meyer. Y la leí y entendí por qué. Como bien dijo el secretario Lujambio, escribió una historia que en México estaba, pues no sé si prohibida, ignorada, escondida, y era muy importante y evidentemente pues tiene ahí parte de raíces de ese México campesino que describe brillantemente Jan Meyer en su obra. En esa misma categoría, desde luego, felicito también a Lorenzo Meyer, al maestro, al doctor Lorenzo Francisco Meyer Cosío, que es un acucioso analista del sistema político mexicano y autor de numerosas investigaciones, pues que son clave para entender a nuestro país, para entender en especial las relaciones México-Estados Unidos tan complejas. Y creo que el premio pues reconoce con toda justeza sus aportaciones a la comprensión del pasado y del presente de México. Curiosamente, leyendo el artículo que citaba Jan Meyer hace unos días en que Enrique Krause habla precisamente de los Meyer el mexicano y Meyer el franco-mexicano, rescataba pues este engarzamiento de aquellos jóvenes que colaboraron a esta fábrica de la Revmex que decía Jan, y efectivamente por aquellos tiempos en los 70s, buscando un poco nuestra propia identidad política y tratando de escudriñar un poco sobre Gómez Morín, del cual por cierto mi padre también me había escrito, me encontré por primera vez con los Meyer en Historia de la Revolución Mexicana, uno con, pues si no mal no recuerdo, Historia de la Reconstrucción Económica, en que había aparecido también el propio Enrique Krause, y la obra sobre el Maximato del propio Lorenzo, el conflicto social y los gobiernos del Maximato, que a mí me resultaron realmente impresionantes. Una obra, por cierto, que yo creo que marcó definitivamente no solo la historia de la Revolución Mexicana, la historia general y desde luego la historia mínima de México que produjo el Colegio de México y que verdaderamente son una base cultural fundamental pues, para varias generaciones de mexicanos desde entonces y donde los galardonados pues, son una parte esencial de esta obra, como bien se dijo aquí, diseñada o pensada por Cosío Villegas, maestro de todos ellos, y echada a andar por mi paisano Luis González. En ciencias físico-matemáticas y naturales, el doctor Pedro Collado, un ciertamente guatemalteco de nacimiento, mexicano también por convicción, decisión, corazón, autor de una obra vastísima y pionero de algo fundamental, es de los pioneros del futuro y eso le da, creo que un mérito singular, que es precisamente las ciencias genómicas. Creo que en esto México, gracias a él, al doctor Collado y a otros científicos de gran importancia, México está desarrollando su propia investigación genómica, los institutos de medicina genómica y aunque claro que tenemos que aportar muchísimo más a la ciencia y ahí hay un mea culpa importante del gobierno y colectivo, pienso. En la parte genómica las aportaciones de Pedro Collado han sido fundamentales y desde luego la bioinformática, algo que también pues no solo es una expresión de la ciencia de vanguardia, sino también tiene una gran utilidad que los mexicanos ojalá algún día podamos verdaderamente explotar en toda su dimensión. Simplemente la capacidad de generar en esta época bases de datos
registros de DNA tan importantes, por ejemplo, para la problemática que estamos viviendo en materia de seguridad, la investigación científica vinculada al ser humano y al comportamiento social precisamente a través de la bioinformática me parece medular, y por eso qué bueno que se premie al doctor Julio Collado. También expreso mi reconocimiento al maestro Raúl Gerardo Quintero Flores, galardonado precisamente por tecnología y diseño, inventor y coinventor de varias patentes internacionales. Creo que de los oficios más difíciles en México ha de ser el de ser inventor, particularmente cuando no había pues ningún apoyo y ningún aliento, y era una profesión incluso que se atribuía a gente que no estaba realmente en su sano juicio, ¿no? Es decir, la verdad es que el ser un inventor significa una entrega y una generosidad enorme. Y gracias a las invenciones del doctor Gerardo Quintero, por ejemplo, México está avanzando precisamente en uno de los rubros clave para lo que yo considero el problema medular del siglo XXI, que es, bueno, entendido como el mayor desafío al ser humano como especie, que es el cambio climático. Las aportaciones de don Raúl Gerardo Quintero, científico, ingeniero, inventor, coinventor, es autor y dueño de varias patentes internacionales que están relacionadas precisamente con el hierro esponja, su uso para la fabricación de acero, que ha permitido revolucionar precisamente la industria del acero, y de ahí, gracias a la creatividad del ingeniero Raúl Gerardo Quintero, México tiene una industria muy poderosa acerera que no hubiera podido avanzar sin estas grandes aportaciones. Sus investigaciones demuestran con toda claridad lo crucial que es la innovación científica para el avance y la competitividad del país. De artes y tradiciones populares, pues desde luego, qué gusto el poder entregarle a Óscar Chávez y Fernández, el Premio de las Artes 2011, gran compositor y cantante que ha hecho pues una incansable labor, no solo por rescatar lo mejor de la música tradicional mexicana, sino por encarnar precisamente pues mucho del ánimo y del espíritu nacional. Yo debo confesar que fui siempre fanático de Óscar Chávez, lo ubicaba, lo oía junto a él con Amparo Ochoa, que eran pues realmente, en paz descanse, que eran realmente músicos para mí muy emotivos, muy emocionales, y desde luego que pues seguí mucho sus canciones. En realidad la música de protesta en México por excelencia era desde luego la de Óscar Chávez y la de Amparo, y desde luego en aquel tiempo cuando empezaron a aparecer los cubanos de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Primero fue Óscar Chávez. Cuando aparecieron los cubanos, Óscar Chávez ya estaba ahí, ¿no? Y la verdad es que me gustaban mucho sus canciones. No es, probablemente no, de muy diverso tipo, ¿no? Desde luego Por ti, que es una canción bellísima, que todo enamorado alguna vez ha cantado, ¿no? No siempre con éxito, ¿no? Bueno, la versión de Óscar de Macondo, que no es de Óscar ciertamente, es de Díez Canedo, me parece, algo así, pero que es bellísima y que para quien no haya leído pues Los 100 años de soledad puede tener ahí un buen referente, ahora que está tan de moda este asunto, ¿no? Pero es una canción bellísima, rítmica, que Óscar la ha interpretado magistralmente, la ha hecho universal. Y desde luego, pues La Casita, ¿no? Que es una adaptación de otra gran obra mexicana que todos recordamos, ¿no? Es una casita chiquita con jardines y alberquita de calefacción central, ¿no? Como yo en aquel tiempo era un furibundo opositor, antipresidente, antigobernista, etcétera, pues no es que fuera por eso, pero con las canciones de Óscar Chávez me pasaba un poco con los artículos de Lorenzo, ¿no? Que me encantaban además por eso, ¿no? Porque satisfacían ampliamente mi espíritu opositor. Y ahora que Jan Meyer acaba de citar a Alejandro Rossi cuando entró al Colegio Nacional y dijo, no tenía previsto estar aquí, pues a mí me ocurre un poquito lo mismo. En aquel tiempo no tenía previsto estar aquí, ¿no? Y desde luego, cuando yo cantaba apasionadamente esas canciones y cuando leía también apasionadamente esos artículos,
pues nunca pensé que iba a estar del otro lado del mostrador, así que créanme que ya he pagado suficientemente mi osadía de juventud. Finalmente, quiero felicitar a los alfareros de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Maestro, sé que vienen varios por aquí, ¿o me equivoco? ¿Están acá? Acá están, perdón. Porque pues sus trabajos en barro negro ya son reconocidos internacionalmente por la belleza de sus diseños, porque recrean, reinterpretan la historia y la cultura oaxaqueña. Y no solo, pues la verdad es que la alfarería de Oaxaca, pues es alfarería de México. Como lo es, yo lo siento, de la propia alfarería de mi propia tierra, que también tenemos algo de barro negro, ¿no es así? Pero no hay como precisamente lo que ustedes han hecho, no solo por preservar la tradición, sino como decía Jan, por diseñar y por innovar, con lo cual pues me da muchísimo gusto entregarles estos artes y este premio a las artes y tradiciones populares. Muy estimados galardonados, ustedes saben que todos son motivo de enorme orgullo para México. Yo me congratulo del excelente trabajo que ha hecho el jurado calificador, en este caso, del Premio a las Ciencias de las Artes 2011, porque creo que expresa precisamente muchas de las cosas, de las personas, de las obras y de esta expresión del espíritu, la cultura, la suma de los mejores productos del espíritu, los expresa perfectamente en quienes hoy estamos reconociendo. La verdad es que el Premio Nacional de Ciencias y Artes demuestra hoy nuevamente que es sinónimo de excelencia, de devoción por el conocimiento, de compromiso con las mejores causas de la sociedad y desde luego de participación activa, constructiva, crítica en la solución de los graves y múltiples problemas de México. De parte del Gobierno federal, al que represento, no me queda más que agradecerles mucho por su trabajo, por lo mucho que han aportado a México, por la enorme riqueza que han acumulado colectivamente para el país y comprometerme desde luego a seguir trabajando no solo para impulsar precisamente ciencias y artes, que lo debemos hacer más y mejor, sino también para respetar escrupulosamente los derechos, las libertades que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos, el derecho a hablar, a escribir, a disentir, a pensar, a criticar, que no está divorciado, y qué bueno que así sea, no está separado y no está excluido de la posibilidad y el privilegio mayor del ser humano, que es coincidir, que a final de cuentas son posiciones y prerrogativas de la razón y de la inteligencia. Felicidades a todos ustedes, muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares.
Toma la palabra el ciudadano maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública. Maestro Felipe Calderón, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Muy estimados galardonados del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011. Maestro José Agustín Ramírez, Premio Nacional en el campo de la lingüística y la literatura. Maestro Pedro Miguel de Cervantes, maestro Jorge Fons Pérez, Premios Nacionales en el campo de las Bellas Artes. Doctor Jan Meyer, doctor Lorenzo Meyer, Premios Nacionales en el campo de la historia, las ciencias sociales y la filosofía. Doctor Julio Collado, Premio Nacional en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales. Maestro Raúl Quintero, Premio Nacional en el campo de la tecnología y el diseño. Maestro Oscar Chávez, maestros alfareros de San Antonio, Coyotepec, Oaxaca, Premios Nacionales en el campo de artes y tradiciones populares. Mención especial nos merece un gran escritor y un gran actor, director teatral, por otro lado, quienes lamentablemente ya no están con nosotros físicamente, aunque siempre seguirán presentes en sus obras. Pues ha sido finalmente pues, la vida y sus elementos de incertidumbre la que nos han llevado tristemente a que hoy no nos acompañen Daniel Sada, Premio Nacional en el campo de la lingüística y la literatura, así como el maestro y actor y director teatral Wilberto Herrera, Premio Nacional en el campo de artes y tradiciones populares. Amigas, amigos del Presidium, honorables miembros del Consejo de Premiación, honorables jurados dictaminadores, estimados familiares y amigos de los galardonados, amigas, amigos, señor Presidente. A 90 años de su concepción y creación, el proyecto de Educación Nacional de Vasconcelos desarrolló desde la Universidad Nacional sus principales líneas de acción en la SEP de nuestros días. Muchos cambios, sin embargo, han sucedido en México, transformaciones que han permitido que hoy gocemos de una institución de educación pública con bases sólidas y con metas claras, transformaciones a las que sin duda han contribuido en forma destacada humanistas, científicos, tecnólogos, creadores, cultivadores del arte popular mexicano. Hoy, señor Presidente, en nombre de México, entrega usted el Premio Nacional de Ciencias y Artes en su edición 2011. Desde su creación el 30 de diciembre de 1945, este galardón representa el más alto reconocimiento que el pueblo de México rinde a aquellos mexicanos que con su trabajo y su esfuerzo han puesto muy en alto el nombre de México, contribuyendo significativamente al desarrollo intelectual, artístico, tecnológico de nuestro amado país. Las y los ganadores han sido elegidos muy merecidamente por un jurado seleccionado por insaculación ante notario público, compuesto por personalidades de alto prestigio nacional e internacional, en cada uno de los campos que integran el premio a propuesta de importantes instituciones académicas. Cada vez más en los últimos años me he encargado yo personalmente de que esto sea así, y de la sociedad civil, por supuesto, en estricto apego a lo que establece la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. La primera obligación de esta Secretaría ha sido apegarse estricta, cuidadosamente a lo que establece la ley. Quiero, por lo tanto, agradecer la trascendental tarea que desempeñaron los jurados del Premio Nacional de Ciencias y Artes, pues sin su dedicación y amplio sentido crítico la entrega de este premio no hubiera sido posible. Escoger de entre muchos mexicanos muy talentosos a los galardonados para cada uno de los campos de premiación, amigas, amigos, un ejercicio de memoria colectiva, porque la Secretaría, 90 años de existencia, no quiere que los mexicanos olvidemos el nombre de tan destacados miembros de nuestra comunidad. Con esta iniciativa hemos querido celebrar a las mujeres y a los hombres con su talento, con su obra y con su ejemplo de vida que han marcado la pauta de las ciencias, de la tecnología, de las humanidades y de las artes. Señor Presidente, yo, con su permiso, como practicante de las ciencias sociales,
Quisiera, insisto, con su venia y con la venia de los otros galardonados de otras disciplinas, hacer un breve apunto sobre la obra de los doctores Lorenzo Meyer y Jan Meyer. Empiezo por usted, don Lorenzo. Lorenzo Meyer me llamó la atención desde muy joven, como politólogo apasionado por la historia, que existiera este maestro de una generación previa a la mía, ciertamente, que después de estudiar historia en el Colegio de México, estudiara una maestría en Chicago en ciencia política, porque quería explícitamente enfrentar esa excesiva especialización en ciencias sociales, en donde el antropólogo no sabe derecho, el abogado no sabe historia, el politólogo no sabe sociología, y así nos vamos todos confundiendo. Lorenzo Meyer tuvo esa vocación y la concretó, creo yo, de manera especialmente valiosa en un texto que se publicó en 1974, que me marcó como politólogo, con afanes de historiador, y que sigue siendo lectura obligada entre mis alumnos. La publicó curiosamente en Historia Mexicana, una revista de historia, y a los 3 años en un libro de lecturas para politólogos. No es una tarea fácil, pues todos los candidatos dieron muestra de su brillante trayectoria y esfuerzo diario para dar un rumbo más cierto al país. Asimismo, hemos de reconocer la valía de aquellas instituciones que día con día ayudan a enaltecer el nombre de este premio, pues sin su colaboración en la promoción y divulgación del mismo y sin su participación en la proposición de candidatos a obtenerlo, ese galardón no tendría la importancia que hoy tiene para los mexicanos. Muchas gracias pues a cada una de las 742 instituciones educativas, de investigación, de promoción de la cultura y a los colegios y asociaciones de profesionistas que participaron este año. Tenemos, amigas, amigos, la firme convicción de transformar a México desde el espacio de la educación, estimulando la investigación científica y la innovación tecnológica a la par del cultivo de las artes y de las humanidades, porque en ellos se cifra nuestro patrimonio cultural como nación y el futuro sostenible y sustentable de México. Así lo ha dicho el presidente y lo ha dicho con razón. Señor presidente, como un homenaje a los condecorados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el marco de las celebraciones de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, instalamos hace algunos meses apenas en la Secretaría de Educación Pública un muro de honor con el nombre de todos los galardonados de este premio desde 1945. Este muro exhibe los nombres de los 365 hombres y mujeres que desde la creación de este importante premio y desde siempre se han hecho acreedores a recibirlo. Se trata pues de un muro donde también habrán de sumarse los nombres de quienes hoy lo obtengan y por supuesto lo obtendrán en el futuro.